A ver, pensemos en algo que a primera vista no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede ser que un barco de acero, un gigante de toneladas, flote y un simple huevo tan pequeño se hunda hasta el fondo? Parece magia, ¿verdad? Pues no, no lo es. La respuesta está en una sola palabra: densidad, y hoy vamos a desvelar todos sus secretos. Y para empezar a entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos hasta la antigua Grecia, a una de las historias más famosas, yo diría, de toda la ciencia. El protagonista de nuestra historia es un rey, Hierón II de Siracusa, y este rey tenía un problema, una de esas dudas que no te dejan dormir. Le había encargado a un orfebre una corona de oro puro, pero no se fiaba, tenía esa sospecha. ¿Y si el artesano le había engañado? ¿Y si había mezclado el oro con plata, que es más barata? ¿Y si había quedado con la diferencia? Claro, el dilema era tremendo. ¿Cómo demuestras el fraude sin destrozar la corona? No podía fundirla, claro. Así que, desesperado, el rey acudió a la mente más brillante de la época, el gran Arquímedes. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Cuenta la leyenda que Arquímedes, dándole vueltas y más vueltas al asunto, se fue a dar un baño. Al meterse en la bañera, vio como el nivel del agua subía y se desbordaba. Y justo en ese momento, ¡zas!, la revelación. Se dio cuenta de algo que cambiaría todo. El volumen de agua que se salía era ni más ni menos que el mismo volumen que ocupaba su cuerpo. ¡Eureka! ¡Lo encontré! El famoso grito. Dicen que salió corriendo por las calles desnudo, totalmente eufórico. Y no era para menos. Acababa de dar con la clave. Si podía medir el volumen de la corona simplemente sumergiéndola en agua y ya sabía cuánto pesaba, entonces podía calcular si era oro puro o si efectivamente el orfebre le había metido plata. Bueno, pues este momento de inspiración, esta anécdota legendaria, nos lleva de cabeza al concepto científico que Arquímedes, casi sin saberlo, acababa de desentrañar. Hablamos, por supuesto, de la densidad. En física se usa la letra griega ρ para representarla, pero la idea es súper sencilla. Es básicamente cuánta materia, cuánta masa hay metida en un espacio concreto, en un volumen. O, para que nos entendamos, es una medida de cómo de apretado está algo. Y lo más curioso es que el método que improvisó Arquímedes en su bañera es, en esencia, el que seguimos usando hoy. Son 3 pasitos de nada. Primero, pesas el objeto para saber su masa. Lo normal es usar una balanza. Segundo, mides su volumen. Si es un objeto raro, como una corona, pues haces como él. Lo metes en agua y ves cuántas sube. Y tercero, divides la masa entre el volumen. Y ya está, así de fácil. Vale, perfecto. Con esta idea ya clara, volvamos a la pregunta del principio, la del barco y el huevo. Porque ahora sí que podemos entender uno de los efectos más alucinantes de la densidad. Porque, a ver, ¿sigue sonando raro o no? Un barco de miles y miles de toneladas de acero, ahí flotando tan tranquilo, y un huevo, ¡pum!, directo al fondo. Pues aquí está el truco, la clave de todo. El huevo es más denso que el agua, y por eso se hunde. Fin de la historia para el huevo. Pero el barco... el barco es diferente. Aunque está hecho de acero, que es súper denso, la mayor parte de su estructura es aire. Un casco enorme y hueco. Y esto hace que su densidad media, o sea, si contamos todo, el acero y el aire, sea menor que la del agua. Así que el punto clave es este. Para flotar, lo que importa no es el peso, sino la densidad comparada con la del líquido. Si un objeto es menos denso que el agua, flota. Si es más denso, se hunde. Se podría decir que el barco le hace una trampa al agua, porque en realidad es casi todo aire. Y oye, ya que estamos hablando del agua, resulta que esta sustancia, que nos parece tan normal, tan de todos los días, tiene una peculiaridad, una anomalía en su densidad, que es literalmente la razón por la que existe la vida como la conocemos. Y todo gira en torno a un número, 4 grados Celsius. ¿Qué tiene de mágico esta temperatura? Pues ahora lo vemos. Resulta que casi todas las cosas, al enfriarse, se encogen y se vuelven más densas. Pero el agua no. El agua es especial. Alcanza su punto de máxima densidad a los 4 grados. Si se enfría más, en vez de encogerse, se expande. Y por eso, y esto es importantísimo, el hielo es menos denso que el agua líquida. Las consecuencias de esto son enormes. Como el hielo es menos denso, flota. ¿Qué significa eso? Pues que los lagos y los ríos se congelan por arriba, creando una capa protectora, una especie de manta de hielo que aísla el agua de abajo, del frío, y permite que los peces y toda la vida acuática sobrevivan al invierno. Y si pensamos a lo grande, a escala planetaria, esta rareza del agua es uno de los motores que mueven las corrientes oceánicas y que regulan el clima del mundo entero. Casi nada. Pero ojo, que la densidad no es solo cosa de sólidos que se hunden o líquidos que flotan. No, no. Es un principio fundamental que se aplica a todo.
a todos los estados de la materia. Los gases, por ejemplo, también tienen su densidad. La gran diferencia es que es súper variable. ¿Por qué? Porque sus moléculas están muy sueltas, muy separadas y con un pequeño cambio de presión o de temperatura, su densidad cambia una barbaridad. Un globo aerostático es el ejemplo perfecto de esto. ¿Cómo funciona? Calientas el aire que hay dentro. Ese aire caliente se expande, se vuelve menos denso que el aire frío de fuera y ¡para arriba! Es, en el fondo, el mismo principio que hace flotar un barco, solo que en vez de un océano de agua, tenemos un océano de aire. Y así, fíjense, hemos hecho un viaje que empezó con la corona de un rey y ha terminado con un globo flotando en el cielo. Todo para demostrar que la densidad es como una lente increíble para mirar y entender el mundo. Y nos deja con una última pregunta para darle vueltas. Si la densidad es, al final, cuánta materia hay en un espacio, ¿cuánto de todo lo que tocamos y vemos como sólido es en realidad espacio vacío? Ahí lo dejo.